Sí, amigos de Dumas Informa, estamos revisando una encuesta de la empresa Sid Gallup Panamá. Señala que durante el mes de noviembre se mantiene el desempleo como la principal preocupación que enfrentan las familias panameñas. Y esto es a menos de un mes, ¿no? Que culmine lo que sería el año 2022. Y el tema del desempleo sigue latente, ¿no? Sigue latente. Vamos a conversar con René Quevedo. Él es especialista en estos temas de empleo, casualmente de trabajo, y maneja cifras interesantes, ¿no? Don René, bienvenido a Dumas Informa. ¿Qué le parece otra encuesta más? Porque creo que la Cámara de Comercio sacó una sobre los niveles de confianza también de los consumidores, ¿no? Sí, 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 sí. Pero Bueno, ¿qué le parece? muchas gracias por la invitación, Duma. Sí, ambas encuestas, tanto la de Gallup como la de eh, la Cámara de Comercio, que es el índice de confianza del consumidor panameño, coinciden en que el desempleo es la preocupación mayor. Eh, de hecho, la estadística de informe de la Cámara de Comercio señala que el 98% de los panameños dice no tener o ve poco probable encontrar empleo el próximo año, lo cual es brutal. Esa estadística es realmente impresionante porque, aparte, bueno, obviamente hay mucha incertidumbre, etcétera, ¿no? Y sobre todo ocurre en unos meses cuando hay generalmente optimismo. Históricamente sube el empleo en esta época, particularmente el empleo informal, suben las contrataciones, obviamente temporales, pero ese nivel de incertidumbre inhibe el consumo. Es decir, obviamente, si la gente no está segura si va a tener ingresos, no va a consumir, no va a gastar. Y de hecho, hemos visto, hay que añadir a esto el hecho de que de acuerdo a la encuesta que hizo la firma Nielsen, entre enero y septiembre, eh, los precios de los alimentos aumentaron casi un 13%. Entonces, agreguemos incertidumbre con respecto a ingresos, agreguémosle a esto inflación. Entonces, sí, estamos en una situación complicada. No se mandan, lamentablemente, señales. A esto agregamos pues todo este tema que está pasando con el contrato de Minera Panamá, que crea mucha incertidumbre porque esa es la mayor inversión extranjera hecha en el país. Eso está mandando unos mensajes, hay mucha preocupación, mucha inquietud, eh, porque nosotros necesitamos inversión extranjera. Si no hay inversión, no hay, y lo estamos viendo, ¿no? O sea, no hay inversión. De hecho, hay otra estadística muy importante, ¿no? Y obviamente, pues el tema este de la minería desata pasiones, pero hay una cuestión muy importante que tenemos que entender. ¿Okay? Hoy tenemos 59.000 empleos formales privados menos y 249.000 informales más que hace 10 años. Pero lo interesante es que 90% de los empleos formales que se perdieron fueron en dos sectores, construcción y comercio. Y más del 70% de los nuevos empleos informales que se crearon están en construcción, comercio, turismo, industria y logística. Estos sectores representan casi el 60% de los empleos privados del país. Si yo los agarro todos, los sumo todos, eh, la totalidad de los empleos generados por esos sectores en los últimos 10 años fueron informales. Entonces, y eso se debe a que esos sectores, los sectores generadores de empleos dejaron de ser rentables. Así de sencillo. Es decir, no hay inversión. Al no haber inversión, no hay empleo formal. ¿Okay? Y si hay consumo y no hay inversión privada, se genera empleo informal, que es lo que estamos viendo. Un detalle interesante, el gobierno es generador de empleo, pero a través de las obras. No Sí. se está viendo, digo, se están viendo obras, pero como que no está generando empleo. ¿Usted cómo No, ves? no, no, no. De hecho, el 80% de los empleos que se están generando en la construcción son informales, ¿okay? De acuerdo a la misma Contraloría. O sea, el desempleo bajó porque aumentaron los informales y aumentaron los funcionarios. Tan sencillo como eso. Y eso representa el 70% de la expansión del empleo. Del otro 30% de la expansión del empleo, que son empleos formales del sector privado, 75% son temporales. Son contratos definidos
o por obra terminada. No, correcto. O sea, la razón es muy sencilla. El gobierno no tiene plata. Entonces, obviamente, no puede encarar o adelantar estos proyectos de infraestructura pública porque no tiene plata. Depende de financiamiento privado. En ese sentido, obviamente, depende mucho del clima de inversiones. Entonces, y volvemos al tema este de Minera Panamá. Esto perjudica directamente el clima de inversiones en el país y tenemos una inminente amenaza de pérdida del grado de inversión pronto. ¿Okay? Si ese tema no se resuelve, porque eso tiene directa relación con la caja del Seguro Social. Entonces, es como el perro mordiéndose la cola. Entonces, creo que nuestro principal, y lo he dicho ya y lo he conversado contigo antes, nuestro principal problema es transmitir confianza. Transmitir confianza de que invertir en Panamá es un buen negocio. Y yo creo que es un tema que tenemos que entender todos, ¿no? René, entonces, ¿qué está haciendo la gente? O sea, la gente para sobrevivir si no tiene empleo versus el tema de los espectáculos llenos, la gente sale los fines de semana, o sea, ¿qué es lo que, cómo ve usted esto? Sí, bueno, lo que está ocurriendo es que la caída del consumo es en los estratos inferiores. No olvidemos que el 80% de quienes perdieron sus empleos producto de la pandemia eran trabajadores que ganaban menos de $750 mensuales y tenían 12, 11 o menos años de escolaridad. O sea que estamos viendo la caída del consumo y eso es perfectamente verificable. Está en los sectores bajos, en los sectores inferior, lo cual es socialmente peligroso, o sea, lo cual es eh, 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 bastante complejo porque ese es el sector que, que básicamente donde está concentrada la ayuda, Mm, Vale Digital, por ejemplo, ¿okay? exacto. Donde todavía hay 230,000 beneficiarios, ¿ok? Y no veo la manera cómo se pueda suspender porque la economía no está generando nuevos empleos. La economía no puede absorber esa cantidad de trabajadores. O sea, yo creo que en este momento estamos generando 10,000 informales por mes. ¿Okay? Entonces, definitivamente, yo creo que sí, se ven estas cosas, se ven restaurantes llenos, pero eso es un sector, ¿verdad? Es un sector socioeconómico. Y aparte de esto, estamos hablando de prioridades. ¿Okay? Hay O sea, la muchos mayoría es muchachos. la mayoría es la que está afectada, se puede decir, ¿no? Oiga, Sí, y sí, esto y tendría alguna relación, usted que analiza estos temas, con el incremento de la criminalidad? Digo, no todo, no, no todo, total, pero, total, ¿sí? absolutamente, absolutamente, Mm, absolutamente. La génesis del delito es social, no es policial. Hay una cuestión muy, muy, muy significativa. Hablaba de la cantidad de trabajadores con baja escolaridad que perdieron sus empleos. Agreguemos a esto que las escuelas estuvieron cerradas 2 años. Agreguemos a esto que la deserción escolar pasó de 14,000 adolescentes por año a 80,000 adolescentes por año, según un estudio de UNICEF. Entonces, agreguemos a esto, ¿okay? Que el 85% de los empleos formales que se están generando requieren 13 o más años de escolaridad de acuerdo a las estadísticas de la Contraloría. Esto quiere decir que tenemos un panorama laboral hostil para los jóvenes claro. y hostil para los panameños de baja escolaridad. O sea, eso es un hecho. Entonces, al los jóvenes, digamos, ver limitadas su capacidad o sus posibilidades de generar ingresos dignos, el riesgo de incurrir en delincuencia es altísimo. Y estamos viendo una explosión, una escalada delictiva. Ya antes de la pandemia teníamos la mayor explosión delictiva de la historia y se empeoró. O sea que yo creo que definitivamente todo esto está amarrado, todo esto está amarrado. No puede haber reinserción laboral sostenible sin empleo sostenible y empleo sostenible no hay, particularmente de jóvenes. Entonces, esto es el perro mordiéndose la cola. Entonces, dentro de todo esto, y lo he dicho, lo hemos hablado antes, la generación de empleo, el crecimiento y la reactivación económica no han sido una prioridad. La reactivación económica que tenemos es debido a los ingresos del canal, las exportaciones de cobre y la zona libre de Colón y los puertos. ¿Okay? Pero el sector Ujú. interno sigue deprimido. El sector Oiga, interno que es el que genera los empleos. ya para finalizar, ¿hay un clima o algo de esperanza para el otro año, para el 2023? A ver,
yo creo que, y no quiero sonar apocalíptico, ¿no? Pero a veces cuando uno maneja cifras tiende a ser apocalíptico. El Banco Mundial, pues, y otros organismos han pronosticado una recesión severa para el año que viene. ¿Okay? Yo tengo la confianza de que no nos va a pegar a nosotros tan fuerte. ¿Okay? Ojalá. Ahora bien, debido a las condiciones. Ahora, eso depende un poco de lo que está pasando en este momento. O sea, si nosotros perdemos el grado de inversión, ¿okay? Yo creo que no hay nada que hablar. O sea, yo creo que se nos encarecería todo y nos impacta directamente la capacidad para atraer inversión extranjera porque hay particularmente los inversionistas institucionales, eh, solamente invierten en países que tienen grado de inversión. Entonces, creo que yo tengo la esperanza de tenemos este tema con Minera Panamá. Yo tengo confianza de que se pongan de acuerdo con el gobierno y que comencemos a construir. Creo que construir los sectores históricos que han generado los empleos no están, o sea, han dejado de ser rentables y han dejado de ser atractivos para la inversión. Tenemos que recuperar eso, tenemos que atraer inversión, particularmente extranjera, porque el sector privado está descapitalizado. Obviamente hemos tenido una situación, ya vamos para el tercer año, en una situación de cuasi parálisis, es decir, ahora estamos hablando de un rebrote. Yo espero que no se les ocurra hacer restricciones de movilidad, aparentemente eso no está planteado, pero en las restricciones de movilidad masacraron el empleo en el país, arrasaron con las tres cuartas partes de los empleos formales en el 2020. Entonces creo que eso es un escenario que espero que no ocurra. Creo que el enemigo es el hambre, no es el virus. Así que yo tengo confianza en que iremos recuperando la confianza. Yo soy optimista en ese punto de vista, a pesar, obviamente, tampoco es que podemos creer en nuestros propios pajaritos preñados, pero, lamentablemente estamos entrando en un proceso político, ¿okay? Y yo creo que entonces en este momento todas estas cosas se ven, lamentablemente tenemos más interés en buscar culpables que de encontrar soluciones a problemas que no entendemos. Así es. Y yo creo que es cuestión de ponernos todos de acuerdo. Sí. Bueno, como no, muchas gracias a René Quevedo, él es analista de mercado laboral, conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, don René, muy amable. Gracias por la invitación. Hasta luego.